esta aventura, yo así le llamo, ¿verdad? Una aventura en el estudio de la palabra de Dios. No sé exactamente cuánto tiempo vaya a llevarnos, cuántas semanas, pero lo que sí sé es que nos va a llevar más de un año, ¿verdad? Así que tendremos mucho tiempo. La idea, hermanos, es que hasta donde sea posible tratemos de apuntar, de tomar notas. A veces se entiende, se retiene temporalmente, pero luego la memoria es volátil, ¿verdad? Se va por ahí, ¿verdad? Y si no lo pueden hacer, porque hay personas que no pueden oír y anotar, ¿verdad? Bueno, cuando lleguen a casa, que sea una tarea, poner por escrito lo que recuerden y ir coleccionando, ¿verdad? Nuestras reflexiones sobre este libro. Bien, comienza el capítulo 1, hermanos, y comienza todo el libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Comienza este libro, hermanos, con la palabra precisamente que le da nombre al libro. Comienza con la palabra Apocalipsis, palabra griega, ¿verdad? Comienza así. Si ustedes abren una Biblia en griego, van a encontrar que la primera palabra que aparece en este capítulo 1, verso 1, es la palabra Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? En español, ¿verdad? La traducción es revelación, o literalmente sería correr el velo. Ese sería literalmente, esa idea de correr algo que oculta, ¿no? Algo. Descubrir, desvelar o develar, ¿verdad? Revelar. Entonces, es la palabra que va a aparecer varias veces en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ese término, revelación. Dios va a descubrir. Lo primero que notamos, hermanos, es que el autor de este libro, que ya dijimos que tradicionalmente, ¿verdad? Tradicionalmente se acepta, aunque hay poca evidencia interna dentro de la obra, se acepta que el autor es Juan el apóstol. No hay mayor evidencia dentro de la obra, dentro del escrito, que apoye que Juan el apóstol escribió este libro. Pero la historia de la iglesia, a partir del siglo II, comenzó a adjudicarlo, a atribuírselo a Juan el apóstol, ¿verdad? Y hasta hoy se sostiene, y muchos incluso se le conoce como, este libro se le conoce como el Apocalipsis de Juan. Normalmente así se llama, Apocalipsis de Juan. Un error, ¿verdad? Porque lo primero que dice el libro es que este Apocalipsis no es de Juan, sino es de Jesucristo. La primera cosa que marca ahí es que es Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Pero dicen algunos estudiosos que quizá la razón por qué se le conoció o se le puso el nombre de Apocalipsis de Juan es porque mucha de la literatura apocalíptica, muchos de los apocalipsis que aparecieron, tenían el nombre de un autor famoso, y normalmente era un nombre prestado, por no decir falso, ¿verdad? Por ejemplo, el Apocalipsis de Enoc es una literatura, y parece que Enoc fue un personaje, ¿se acuerdan ustedes que menciona el libro de Génesis? Personaje de los primeros, de los patriarcas antidiluvianos. Bueno, apareció una obra apocalíptica con ese nombre, ¿verdad? Apocalipsis de Enoc. Y obviamente, ¿verdad? Tal vez tratando de emular, de imitar esa práctica de ponerle un nombre famoso, algunos empezaron a llamarlo el Apocalipsis de Juan. Pero el testimonio interno, ¿verdad?, es
que es revelación de Jesucristo, pero aceptamos tradicionalmente que el escritor es Juan el apóstol. ¿Por qué es importante, hermanos, mencionar que es revelación de Jesucristo? Si yo les pregunto así, como decimos, a primera impresión, o si alguien les hiciera esta pregunta, ¿de qué trata el libro de Apocalipsis? ¿Qué contestaríamos nosotros? No me den la respuesta que yo quiero, la que ustedes sepan. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis, hermano? ¿Revelaciones? ¿De qué? Del futuro. ¿De terminación? Ok. Normalmente tenemos ya una idea, algunos más precisos, otros más vaga, pero el libro de Apocalipsis tiene que ver algo así como con cuestiones futuras, cuestiones que tienen que ver con el final de la historia. ¿Sí? Y es cierto, ¿verdad? El libro de Apocalipsis tiene mucha de esta información. Pero no nos olvidemos, ¿verdad?, que el autor nos está dando una pista muy importante. Sí está interesado en la historia. Fíjense bien, el escritor está interesado en la historia. Pero más que en la historia, está interesado en la persona de Jesucristo. Es más, la clave de la historia, el centro de la historia, el Señor de la historia es Jesucristo. Algo que no se nos debe olvidar y tiene mucho significado, hermanos, para nuestra fe. El Señor de la historia es Jesucristo. El centro de la historia es Jesucristo. Y la causa y la meta de la historia es Jesucristo. Entonces, este libro es tremendamente cristocéntrico, decíamos la vez pasada. Este libro habla, si algo podríamos decir, ¿y de qué habla Apocalipsis? Antes de contestar de imágenes feas, de la bestia. No faltará alguien que diga, habla de la bestia. Otros van a decir, habla del 666, ¿verdad? Porque así se menciona ese número, ¿verdad? 666. Algunos van a decir, habla de imágenes de destrucción, de fuego. Sí, de todo eso habla. Pero la clave principal está desde el inicio. Habla de Jesucristo. Es revelación de Jesucristo. Y a partir de allí, Cristo es clave, la clave de la lectura de la historia. Entonces tenemos que aprender a ver desde el principio, ¿verdad?, este dato que nos presenta ya el autor. La obra es una obra principalmente teológica y específicamente cristológica, si quieren apuntarlo, ¿verdad? Esta obra principalmente es cristológica. ¿Por qué? Porque el propósito, el estudio, quien está en el centro, el enfoque, si quisiéramos enfocar bien la obra, el que tiene que aparecer ahí en primer plano, es la figura, el Señor Jesucristo. Una obra 100% cristiana, entonces, hermanos. Otro dato, hermanos, importante. Vean ustedes que aquí hay lo que se llama una cadena de transmisión de la revelación. El libro habla de la revelación o el correr el velo. Dios va a mostrar, pero no nos fijemos en las cosas que va a mostrar secundarias, que las va a mostrar. Lo más importante es que cuando se corre el velo, alcancemos a ver ahí la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que ver. Dios va a descubrir, va a recorrer el velo. ¿Y qué vamos a aparecer en primer plano? La presencia, la figura de Jesucristo nuestro Señor. Pero hay una cadena, hermanos, muy importante aquí de transmisión. ¿Pueden ustedes reconocer ahí cómo se dio esta revelación? ¿Cómo es que puede llegar a nosotros, hermanos? ¿Cómo llega a nosotros esta revelación? A ver, ¿quién ya la identificó? Y luego sería a sus siervos, en los cuales nos encontramos nosotros, los santos, diríamos. Vean ustedes qué importante es. No es
las palabras consoladoras de un pastor preocupado por su iglesia. No son las ideas humanas. Juan está poniendo claramente que el contenido de este libro no es resultado ni siquiera del razonamiento, de la capacidad intelectual de una persona que llegó a armar un sistema y que le salió bonito y que ahora nos los quiere compartir, como si se tratara de una obra artística, una obra literaria. Juan dice, en primer lugar, es revelación. Y aquí vamos a entrar a esa palabra revelación desde el punto de vista teológico, hermanos. Y esa revelación tiene su fuente en Dios, hermanos. Dios. Claro, vean ustedes los intermediarios. Dios la da a Jesucristo. Jesucristo a un ángel, dice. El ángel al profeta, a Juan, y Juan a los cristianos. Estamos recibiendo, ¿verdad? Somos parte de una cadena de tradición que tiene su origen en Dios. ¿Qué es revelación, hermanos? Vamos a ver, vamos a entrar un poquito a estudios teológicos. ¿Cuál es nuestro punto de vista? Revelación. ¿Por qué tenemos que recalcar esa palabra? ¿Qué es revelación? La acción de dar a conocer. ¿Ok? Ese sería el sentido llano de la palabra. Revelación es dar a conocer. Pero yo le decía, desde el punto de vista teológico, ¿qué importancia tiene la palabra revelación? Ok, lo que está oculto. ¿Algo más? Dar esperanza. Vamos a dejar que gire un poquito más la idea, ¿verdad? Para ver si alguien la capta por ahí. Si alguien la pesca. ¿Por qué es importante desde el punto de vista teológico, de los estudios teológicos, hablar de la revelación? Acuérdense, ¿verdad? Que una de las cosas que hemos dicho es que Jesús es mensaje y mensajero al mismo tiempo, ¿verdad? Él es el mensajero y Él es el contenido, el mensaje. Ahora, precisamente la revelación es revelación de Jesucristo. Y tiene razón, ¿verdad? Juan está hablando, diríamos, si usáramos el concepto, estamos ante el quinto evangelio, sería más o menos. Este es el quinto evangelio, hablando literariamente, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Sí, exactamente. Fíjense bien, la palabra revelación es importante, hermanos, porque no es, otra vez digo, no es el resultado de un esfuerzo humano. Aquí es muy importante. Los seres humanos tienen capacidades, y capacidades racionales, intelectuales, pero también tienen un límite, tenemos un límite. Ustedes saben, ¿verdad? Se dice que los hombres más inteligentes que han habido en la historia de la humanidad no han utilizado ni siquiera el 10% de su capacidad intelectual. Los más inteligentes, los genios, ya no digamos nosotros, ¿verdad? Bueno, esto no es resultado de una mente brillante, hermanos. Es algo más que eso. Es Dios dando, revelando. Esa es la palabra. Es una donación de Dios mismo. Un descubrimiento que Dios hace, porque de otra manera no hubiera nadie llegado a esta concepción. Entonces el aspecto de la fuente, del origen, es muy importante. No es resultado de la especulación, del cálculo, del estudio, del esfuerzo, de la lógica. Es precisamente acción de Dios. Es Dios revelando. Claro, la clave de la historia es Jesucristo. La revelación es en Jesucristo. Él es el Señor. Entonces es muy importante teológicamente ese concepto de revelación de Dios, hermanos. Es muy importante. Yo he encontrado a gente que dice, ¿y qué es la Biblia? Yo he encontrado a mucha gente que dice, ¿qué es la Biblia? ¿Quién escribieron la Biblia? Pues seres humanos, dice. Y la Biblia es un libro humano.
Esa es una herejía, porque parece verdad, pero tiene su grado de herejía. Es un libro inspirado por Dios, contiene la revelación de Dios. Y la revelación de Dios no es lo que yo alcancé a descubrir de Dios, sino lo que Dios me dio por gracia, como un favor para darme a entender. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que desde el principio el autor está diciendo, esto no me lo soñé una noche que cené unas muchas quesadillas, ¿verdad?, y no podía yo dormir y se me vinieron unas visiones y se los voy a contar, ¿verdad? Esto no es resultado de una fatiga, ¿verdad?, ni de un hongo alucinógeno que alguien comió, ¿verdad?, y después es revelación de Dios. Muy importante, ¿verdad?, de Juan, recalcar el aspecto de revelación y también de la transmisión. Si ustedes notan, aquí hay una idea interesante. Hay un ángel de por medio, hermanos. Está Dios, está Jesucristo, que es parte de la Trinidad, pero también está Juan, que es el ser humano, pero en medio de lo divino y lo humano hay un intermediario ahí, un ángel. Ustedes saben, hermanos, que en la literatura, eso hablamos en la introducción el martes pasado, ustedes saben que en la literatura apocalíptica es muy común encontrar no solamente el bien y el mal, Dios y Satanás, sino también, dijimos, ángeles y demonios. Y eso lo vamos a encontrar en el libro Apocalipsis. Y por cierto, ¿verdad?, tenemos que reconocer que hay niveles de vida que a veces nosotros no entendemos, pero así como hay seres humanos y está Dios, también hay ángeles. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Hay ángeles y también hay demonios, ¿verdad? Son las fuerzas. Yo les comentaba como una anécdota personal, ¿verdad? Hace años que estábamos en la Ciudad de México y necesitábamos, mi esposa tenía a mi hijo menor, ¿verdad? Iban a entrar a consulta y obviamente yo quería entrar con ella, sabía yo que necesitábamos estar juntos, pero el policía no dejó entrar más que a uno, dijo, un familiar y el niño. Y todavía pegaban una etiquetita, ¿verdad?, para que no hubiera ningún colado. Y por más que quise, no me dejaron entrar, ¿verdad? No ni colado ya iba yo en la última peldaño y me regresaron, ¿verdad? Y empecé a ponerme angustiado. Y ahí en la sala de espera me puse a orar y digo, Señor, ¿por qué estoy tan angustiado si finalmente tú eres el dueño de todo? Si es necesario que yo acompañe a mi esposa y a mi hijo, permite que yo entre. Y si no, Señor, dame paz. Esa fue mi oración. Terminando de orar, viene un temblor, hermano. Salen corriendo todo mundo, ¿verdad? Primero los médicos, las enfermeras, los policías, todo el mundo salió. Y como uno está un poco más acostumbrado a los temblores aquí, y allá los tienen muy asustados, ¿verdad? Y en cuanto vi que ya había pasado, le digo a mi esposa, vamos para adentro. Nadie estorbó, ¿verdad? Nadie me impidió. Los policías no querían entrar allá afuera. Y ahí vamos subiendo nosotros, ya con el niño, ¿verdad? Y ya que íbamos el tercero, cuarto piso, no recuerdo muy bien dónde estábamos. Y íbamos hacia donde sabíamos que teníamos que llegar, todo estaba desierto. Del fondo venía una ancianita caminando, ¿verdad? Y nosotros íbamos en sentido contrario. Y cuando pasamos juntos, alcancé a oír que me dijo, si no es así, no entramos, ¿verdad?, me dijo. Ajá, le dije yo. Pero al rato, bueno, ¿cómo sabía ella que yo quería entrar si yo no? ¿Y quién es esta señora, verdad? Pues que no vino. Y venía de allá al fondo, ¿verdad?, donde se supone que no debía haber gente. Pero alcanzó a susurrar en mi oído, si no es así, no nos dejan entrar. Yo puedo decir, ¿verdad?, que el Señor escucha nuestras oraciones. Y no en caprichos, ¿verdad? Porque sí, después comprobé, era necesario que yo estuviera ahí, ¿verdad?, esa ocasión. O al menos creo que era necesario. Y Juan nos dice, ¿verdad?, que hay, así como hay demonios intermediarios de la maldad,
también hay ángeles. Aquí habla claramente, ¿verdad?, que Juan, el escritor de este libro, recibió la revelación y por ahí hay un intermediario, un ángel. No sabemos qué, no dice Juan quién ángel, no da el nombre. La palabra ángel, por cierto, si alguno de ustedes no sabía, ¿verdad?, la palabra ángel significa mensajero. Esa es la traducción de la palabra ángel, del ángel, ¿verdad?, del griego. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Estamos notando aquí, ¿verdad?, el principio, desde el principio nos está diciendo de qué va a hablar el libro. Y está descorriendo el velo, es revelación, es gracia de Dios, es donación de Dios, pero el contenido es la persona de Cristo. Él es la clave de la historia. Jesucristo es Señor de la historia. Jesucristo es meta de la historia. Entonces tenemos que aprender a ver así, y esto ya nos ilumina para entender también nuestra propia fe, nuestra propia vida de fe. Vean el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, pero de todas las cosas que ha visto. Al versículo 2 se repite 2 veces esta palabra que voy a escribir. ¿Qué tiene de importancia esta palabra? Vamos a ver otra vez la conexión. Que ha dado testimonio, está hablando de Juan. Juan, el que está escribiendo, el que recibió esta revelación de parte de Dios, da testimonio de la palabra de Dios, pero no solamente de la palabra de Dios, sino del testimonio de Jesucristo. A ver, vamos a desenredar un poquito. ¿Qué quiere decir la palabra testimonio, hermanos? Testimonio. ¿Qué es un testimonio? Tenemos que entenderlo para ir más adelante. Cuando el libro empiece a desarrollar otros temas, esa palabra es muy importante. ¿Testimonio? Hermano Margarito. ¿Ok? Es la declaración que da un testigo. Normalmente es presencial, ¿verdad? De lo que ha visto, de lo que ha oído. Sí, de lo que ha visto, de lo que ha oído. Alguien que rinde una declaración de lo que ha sido testigo. Términos llanos, ¿verdad? Sería la palabra testimonio, la declaración que da el testigo. Pero para entender en la Biblia qué es testimonio, en el libro de Apocalipsis, ¿qué es testimonio? ¿Sí? ¿Las qué? Las verdades. Voy a adelantar un poquito. ¿Cómo se da testimonio, hermano? ¿Quién es un testigo? Tenemos que, a veces fíjense cómo es importante tener la noción, ¿verdad?, de que la Biblia fue escrita en griego, porque al ir al idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, vamos a darnos cuenta de algunas cosas que decimos, ¿qué tiene que ver la palabra testigo con testimonio? Hermano Margarito. ¿Sí? Está relacionado la palabra testigo con testimonio. No se vayan perdiendo, ¿verdad? Tenemos que ir agarrándole ese sentido. ¿Qué relación hay entre la palabra testigo y testimonio? Testimonio es la declaración. Testigo es la persona que da ese testimonio. Entonces ya encontramos que hay una relación. Es fácil. Pero ahora esto les va a poner un poquito más difícil. ¿Qué relación hay entre la palabra mártir y testigo? ¿Qué es un mártir? ¿Tiene que ver algo con testigo? Bueno, a ver, ¿alguno de ustedes que me diga qué es un mártir? Una persona que sufre. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. De hecho, la palabra martirio, ¿qué significa? Lo martirizaron.
Le quitaron la vida o le hicieron violencia hasta matarlo. Ahora, ¿qué relación hay entre la palabra mártir y testigo, hermanos? No le encontramos mucho desde el punto de vista del español. Pero en griego, un testigo es un mártir. Si ustedes leen la palabra testimonio y el verbo dar testimonio es martano. Ese es el verbo griego, martano. Mártir es una persona, es un testigo. Para nosotros no, mártir es una persona que murió. Pero la palabra testigo, testimonio tiene que ver con alguien que habla, pero no solamente que habla, no solamente hablando, da testimonio con su vida, de lo que sabe, pero es un testimonio que puede incluso llevarlo a morir por esa convicción, por ese testimonio. Entonces vean ustedes qué importante es aquí que dice que Juan da testimonio. ¿Dónde se encuentra el autor, hermanos? ¿Dónde está actualmente? ¿Desde dónde está escribiendo este libro Juan? Exiliado por órdenes del emperador Domiciano en una isla, más o menos como Alcatraz, ¿verdad? Algo así, como las Islas Marías, algo así. Está exiliado en la isla de Patmos porque es un personaje políticamente peligroso. El imperio, el gobierno político mandó al anciano Juan a la isla de Patmos por subversivo. Y él dice, estoy dando testimonio. Si ustedes supieran algo, pero alguien viene y les dice, hablas y eres hombre muerto, abres la boca y te mueres tú y tu familia, ¿qué dirían, hermano? No he visto nada. Aunque sí hayamos visto. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que ya dijo que va a dar testimonio, pero luego viene la amenaza y de repente dice, mejor me rajo, ya no? Es más, a veces hasta da un testimonio completamente diferente del que dijo que iba a dar inicialmente. Y uno dice, ¿por qué? Porque lo amenazaron. ¿Ustedes creen que Jesucristo dio testimonio, hermanos? ¿Fue un mártir? ¿Pudo haber cambiado el haberse callado? ¿Se acuerdan cuando Pilato lo tenía? Y Pilato, como procurador romano, detentaba poder, Pilato. Y Pilato dice, yo no encuentro en este hombre, no encuentro nada. Y salió a decirle a los líderes judíos, y los judíos dicen, pues si tú dejas ir a ese hombre, te acusamos con el César. Le metieron miedo a Pilato. Y Pilato regresa y le dice, mira, habla, di algo para librarte, le dice a Jesús. Mire, dice la Biblia que Jesús cayó. No abrió su boca, no se defendió. Y cuando Pilato enojado le dice, habla, porque no sabes que yo tengo en mis manos, tengo poder para darte vida o para mandarte a la muerte. Bueno, ahí sí habló el Señor Jesucristo. Le dijo, ningún poder tendrías si mi Padre no te lo hubiera dado. Fue todo su alegato de Jesús. Ningún poder tendrías si mi Padre no te lo hubiese dado. Jesús dio testimonio y se mantuvo. Pudo haberse retractado, pudo haberse callado, pudo haberse regresado allá a Galilea y regresar a su carpintería, ¿verdad? Pero por dar testimonio, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a libertar a los oprimidos, a dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el Evangelio. Bueno, Jesús dio testimonio. ¿Y de qué está hablando entonces Juan? Ya nos está dando una pista. ¿Quién es Jesús, hermano? El que dio testimonio. Y esto nos remite ¿a dónde? A la cruz. Jesucristo, a su muerte en la cruz. Pero no solamente Jesús ha dado testimonio. Juan, el que está escribiendo, está dando testimonio, hermanos. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer nosotros cuando leamos la verdad? Y se ponga en riesgo nuestra comodidad. Cuando por mantenernos en los valores cristianos comience la presión del mundo, la presión social, la presión de la familia, la presión de los amigos.
¿Somos capaces de dar testimonio, hermano? Un hermano, hace muchos años, una familia llegó a vivir cerca de nosotros y el señor no tenía empleo. Y hicieron amistad con mis papás y mi papá le dijo, ¿verdad, hermano? Vamos a pedirle a Dios, que Dios, ¿no? Porque el señor estaba desesperado, ¿verdad? Vamos a orar, dice, primeramente Dios. Y empezamos a orar y mis papás conocían a una persona, un hermano también. Lo contactaron y el hermano estaba bien relacionado. Dijo, ¿cómo no? Yo le puedo dar empleo, ¿verdad? Y al poco día llegó el hermano contento. Hermano, dice, me contrataron, Comisión Federal, ¿verdad? Voy a trabajar en Comisión Federal, voy a ser chofer. Y contento el hermano, ¿verdad? En ese tiempo estaba la obra ya en Chicoacén, ¿verdad? Estaba muy bien pagado, ¿verdad? Los trabajadores de Comisión Federal. Pero su alegría dilató como 15 días, como un mes. Porque un día llegó todo triste a decirle, hermano, fíjese que como soy chofer yo tengo que meter mis vales de gasolina. Y pues yo estuve metiendo mis vales de gasolina. Y de repente se me acercaron todos los demás choferes, me arrinconaron y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Tú estás reportando 40 litros semanales, dice. Y nosotros reportamos 80 y 100 litros semanales. Y hacemos la misma tarea que tú. Nos estás dejando en evidencia. Dice, pues es lo que gasto de gasolina. Pues no sé, dice, tú nomás llena los vales y pide de 80 mínimo, de 80 a 100, porque si no nos dejas en evidencia. Y él dijo, señores, yo no puedo eso, porque eso es mentira y eso es robo. Dice, ¿lo haces o te vas? Y el señor estaba triste. Y como mi papá le aconsejó, hermano, si hemos conocido la nueva vida en el Señor y conocemos al Señor, mantengámonos fieles. Y dice, hermano, llegó más triste. No solamente ellos, ahora el sindicato me mandó a llamar, ¿verdad? Que si sigo así, poniendo en evidencia a los demás compañeros, ellos se van a encargar de correr. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Si tenía meses sin trabajar y en su primera quincena comienza la presión para actuar chueco. De este testimonio es que habla Juan aquí. Fíjense bien el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dar testimonio no significa nada más hablar a otros, evangelizar y decir, mira, lo que Dios me hizo a mí también lo puede hacer a ti. Es parte del testimonio, pero no a ese testimonio se refiere, sino al testimonio que puede decir, y aunque yo me muera, esto es la verdad. Esto es la verdad. Y ustedes saben, ¿verdad?, que en la época del Imperio Romano muchos cristianos murieron en el circo romano. Muchos cristianos murieron en la hoguera. Conocen quizás la historia de aquel hombre, ¿verdad? Famoso hombre. Uno de los primeros cristianos, ¿verdad? Un anciano. Lo andaba persiguiendo el emperador o sus ejércitos. Y alguien le dio el aviso, van a ir por ti. Y los hermanos, como era un hombre, un cristiano importante, un líder de la iglesia, lo escondieron y antes de que llegaran los soldados lo mandaron, ¿verdad? Lo mandaron a otro lado. Cuando llegaron los soldados preguntaron, ¿y el anciano? Pues no está, dice. Y se fueron a buscarlo. Alguien les dio finalmente una pista. Y cuando supieron que iban a llegar los soldados, los hermanos de ahí, dice, pues lo mandamos por otro lado, lo escondemos por otro lado, y lo escondieron a este anciano, ¿verdad? Pero la tercera vez, él dice, un momento, ¿de qué ando huyendo? Dice, yo voy a esperar aquí. Llegaron los soldados y el capitán le dijo, Padre mío, dice, lo único que tienes que decir es retractarte de tu fe en Jesucristo. Por tu vida, Padre, le dice. Nada más tienes que decir, César es Señor, y salvas la vida. Yo no tengo corazón de llevarte arrastrando a prisión, dice. Todavía un poco humano el soldado, ¿verdad? Y aquel hombre cristiano dijo, 86 años tengo, y el Señor ha sido fiel conmigo. ¿Cómo podría yo negarlo?
Y por más que le insistieron y lloraron, los mismos hermanos le dijeron, salva tu vida. Él dice, trigo soy, recordando la parábola del trigo. Si el trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si el trigo muere, lleva mucho fruto. Él dice, trigo soy en el granero del Señor. Lo llevaron preso, lo amarraron, lo sentenciaron a morir en la hoguera y él dijo, no me aten. Les pidió de favor, no me aten, no voy a huir. Y según la escritura, ¿verdad?, lo quemaron vivo a este hombre anciano. Es uno de los famosos martirologios de que existe todavía, un relato del martirio de este hombre. Muchos cristianos defendieron con su vida, con su sangre, el testimonio de Jesucristo. Entre ellos Juan, ¿verdad?, el anciano exiliado en Patmos. De esto habla, hermanos, el libro de Apocalipsis. Vean ustedes, no es un libro de especulaciones, es un libro que nos enseña a vivir en el presente a partir de lo que conocemos del futuro. ¿Cuál es la realidad, hermanos? ¿Cuál es la realidad última? La que está puesta en Dios. Pero si vemos claramente esa realidad, vamos a tener la fuerza para vivir nuestro presente hoy. De otra manera, cualquier cosa nos va a doblegar, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, hasta que no pongamos la vista en Cristo Jesús, la meta, la clave de la historia y el Señor de la historia. Por eso es muy bonito este libro, ¿verdad? Tiene propósitos pastorales, pero también proféticos. Estamos llamados a vivir como una comunidad profética, una comunidad que ha abierto bien los ojos y que entiende la realidad del reino de Dios. Y por esa realidad que es tan cierta, está dispuesto a vivir y a luchar y a defender sus valores, aun cuando eso signifique perjuicio, sufrimiento e incluso la muerte. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas? Vamos avanzando, llevamos al versículo 2 para ir leyendo este libro. No es de miedo que habla este libro, hermanos, no son imágenes del fin del mundo. Todo eso nada más es la herramienta, es el recurso para decirnos de manera gráfica, pictórica, el final y la victoria está asegurada. La victoria le pertenece a Dios, hermanos. El reino de Dios va a triunfar. Y desde esa realidad final estamos invitados a vivir nuestro presente en este momento. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Juan, el escritor de este libro, es un pastor que está preocupado por las comunidades de fe a las que él pastoreaba. ¿Y qué es lo que percibe él? Fíjense bien, con ese discernimiento espiritual, con esa revelación que Dios le da. ¿Qué ve él? Que se está levantando fuerte el imperio romano. Y saben ustedes, hermanos, que una de las cosas que el imperio romano logró es que se le diera culto al emperador, se le rindiera culto al emperador. Había templos en honor al emperador. Una de las maneras como el imperio romano pensó en mantenerse en su poder es también dominando el culto y dando culto al emperador. Y Juan está viendo que eso va a empezar a surgir y va a haber la tentación de la gente a acomodarse por mantener el estatus, por mantener el bienestar. ¿Cuál fue el gran problema, hermanos, del pueblo de Israel? ¿Cuál fue la gran tentación de Israel cuando entró a la tierra de Canaán, después de andar vagando por el desierto? ¿Cuál fue la gran tentación? La idolatría. Esa fue la gran tentación. Era muy raro que algún israelita fuera ateo. Eso es moderno, hermano, eso es más reciente. El ateísmo es reciente. El problema en el Antiguo Testamento con Israel, con la gente del pueblo de Dios, no era el que fueran ateos. El problema es la idolatría, pensar que se puede rendir culto a Dios y culto a los demás dioses. Por eso Dios, si ustedes leen a los profetas, que son la misma línea de Juan, Juan es un profeta, siempre insiste, ¿verdad?, en que el pueblo ha pecado
porque se ha ido tras dioses ajenos, ha caído en el pecado de idolatría. Y Juan, el pastor y profeta que escribe este libro de Apocalipsis, está viendo a un pueblo cristiano que muy pronto se va a ver también seducido por comprometer sus valores con tal de mantener su estatus. ¿Tiene algo que decirnos a los cristianos del siglo XXI este libro, hermano? ¿Habrán dioses también? ¿Será que nos gusta también a nosotros la comodidad? Y hoy se han levantado otros dioses, hermano. No con cara de ídolos, ¿verdad? Está el Dios de la comodidad, el Dios del éxito y del dinero. Tan así, hermanos, que la iglesia no ha escapado. La iglesia no ha escapado, hermanos. Hoy se mide, tristemente, ¿verdad? Lamentablemente, muchos pastores quieren tener éxito. ¿Cómo se mide el éxito de una iglesia, hermano? ¿Cómo se mide el éxito? Cantidad de gente, tamaño de edificios. Llega mucha gente a esa iglesia, es una buena iglesia, todo el mundo quiere ser parte de la iglesia donde va mucha gente. Tienen grandes edificios. Y a veces la tentación es, ¿cómo hago para que llegue más gente? Obviamente predicando el evangelio tal cual es, no es muy popular, hermanos. Yo he oído a gente que dice, no, ahí son muy exigentes. Esa iglesia. ¿Cuál es la vida cristiana que hoy atrae a mucha gente? Ya no es la del compromiso que Dios exige, sino los beneficios que Dios te da. Y ustedes pueden ver hoy, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga Dios? ¿Un milagro en tu vida? Pídeselo con un billetito de 5,000 de... Vamos a vender milagros, dicen hoy muchos predicadores. Yo escuché a un hermano que decía, estuve en México en una reunión y el predicador decía, los que quieran un milagro de a 5,000, dice, ¿verdad? Pasen. Y ahí pasó un grupo de gente. Y ahí fue bajando de a 2,000, de a 1,000, de a 300, ¿verdad? Una gripa, yo creo, ¿verdad? Ya, fue lo último que oró el pastor, ¿verdad? Hoy queremos, y la gente también, hermanos, no es solamente los líderes religiosos, la misma gente quiere eso. Un evangelio que no comprometa, un evangelio tibio. Light, exactamente es la palabra, light, ¿verdad? Me digo cristiano, cumplo con algunas rutinas cristianas y soy cristiano. Ese es acomodarse, dice Juan. Y eso es lo que está viendo en el panorama Juan. Es profeta y empieza a ver. Por eso comienza a escribir este libro. El imperio se va a levantar como un poder que amenaza. O te unes al sistema o te arruinamos. Y parece que ya no hay gente que diga, como Daniel y sus amigos, de todas maneras le dice al emperador a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando Nabucodonosor construye aquella estatua que representa su poder. Cuando oigan que se toca los instrumentos de música, todo mundo de rodillas, dice. Y Daniel y sus amigos de pie. Y dice Nabucodonosor, ¿verdad que lo hiciste por ignorancia? ¿Verdad que no sabías? Y le dicen ellos, de una vez te decimos, no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Dice, pero ¿saben que he mandado a calentar el horno 7 veces más de lo normal? Y dicen Daniel y sus amigos, el Dios a quien servimos es capaz de librarnos de tu mano. Y si no nos librara, dice, de todas maneras, no nos arrodillaremos ante esa estatua. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Tocaron los instrumentos y aquellos muchachos de pie. Y él dice la historia que literalmente dice que se hinchó la nariz de Nabucodonosor, ¿verdad? Enojadísimo, era el emperador, al horno de fuego ardiendo. Y dice, caliéntenlo hasta 1000 grados, yo creo, ¿verdad? Ya no hay gente así, hermanos. Hoy queremos un evangelio que no compromete.
acomodado. Que no nos presionen, que no nos critiquen, que no nos llamen fanáticos. Hermana, por ahí vi una mano, hermana Melanie. Por eso, hermanos, el libro comienza corriendo el velo, pero yo les digo, ¿qué vamos a ver en primer plano? Cuando se corre el velo, ¿qué vemos? Cuando se corre el telón, aparece Jesucristo, el Rey. Cuando Moisés es llamado por Dios, Moisés anda un día normal en medio del desierto cuidando ovejas de su suegro, pero de repente tiene una visión Moisés, y esa visión lo llena de tal energía, hermano. 80 años tiene Moisés, no era ningún adolescente, ¿verdad? 80 años tenía Moisés. Ve una zarza ardiendo y le llama la atención porque desde aquí horas estaba ardiendo y no se consumía. Y dice Moisés, ¿qué es esto? En medio del desierto, hermano, en un día ordinario de trabajo. Por si alguno piensa que Dios se manifiesta solo en los grandes templos, ¿verdad? Tiene una visión y oye, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es lugar santo. Lugar santo porque ahí está el Señor, es lo que quiere decir. Ahí está la presencia de Dios, ahí está la gloria de Dios. Y con ese detalle tan insignificante, hermanos, Moisés es capaz de oír la voz de Dios que lo comisiona. Te he escogido para que vayas y saques a mi pueblo y lo liberes de la mano de ese faraón tirano. No es nada fácil, hermano. Pero esa energía, ese valor de Moisés, ese temple, ese arrojo para entrar a faraón y dice, así dice Jehová, deja salir a mi pueblo, comienza con una visión de la santidad de Dios, una revelación del nombre de Dios. Así empieza. Por eso el libro de Apocalipsis va a comenzar que quede muy claro que la visión que necesitamos tener es la visión de Dios. ¿Quién es Dios, hermano? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo es su reino? Y nos va a decir Apocalipsis, el reino de Dios, mírenlo, es el único que va a permanecer en el futuro. Va a acabar el imperio romano. Domiciano estaba levantando el imperio romano y luego vienen otros emperadores, ¿verdad? Y más tarde, siglos después, va a caer el imperio romano. Pero Juan ya en este libro anticipa la caída de Roma, ¿verdad? Del imperio romano, lo anticipa. Y no porque sea un gran clarividente, sino porque sabe que no va a haber poder ni reino que dure más allá del reino de Dios. La última realidad es el reino de Dios. Si empezamos con una visión, hermanos, de este tipo, vamos a tener la energía de oír las demandas de este libro. Si no, nos van a parecer demasiado duras. ¿De dónde vamos a sacar fuerza, hermanos? ¿De dónde se va a llenar de energía? ¿De dónde vamos a encontrar la fuerza para resistir el mal y poder dar testimonio hasta la muerte de nuestras convicciones? Solamente cuando penetre hasta nuestro tuétano, ¿verdad? Esa imagen de la gloria de Dios, del reinado de Dios. Por eso es imprescindible, ¿verdad? Iniciar por donde inició Juan, ¿verdad? La visión de Dios. ¿Alguien tenía alguna pregunta, un comentario? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué dice bienaventurado el que lee y los que escuchan, hermano? Bienaventurado el que lee. ¿A qué se refiere? Bienaventurado el que lee y los que escuchan. Se supone que cuando Juan escribe esto, manda un original, manda un manuscrito. Y que esta carta o este libro se leyó en una reunión, en un culto público como este, ¿verdad? Entonces dice, bienaventurados al que lee, al pastor o el director, y los que oyen. Pero no es la bienaventuranza solo por oír o por leer. Fíjense qué dice. Bienaventurados los que oyen. ¿Y qué? Y guardan.
¿Cómo le podemos entender esa palabra guardar? Oír y guardar, ¿qué significa? Los que oyen y guardan. Los que obedecen, esa es la palabra, ¿verdad? El libro Apocalipsis no es para que cree expertos en profecía. El libro Apocalipsis no es para que cree expertos en cronología de la historia. En el año tal va a pasar esto y después va a pasar esto y vendrán 1000 años. Hay gente que se solaza, ¿verdad? Haciendo un cuadro de todo el devenir histórico hasta que acabe el mundo, ¿verdad? Y hay gente que se ha vuelto experta en profecía. No es el propósito del libro Apocalipsis, hermano. El libro Apocalipsis no es un libro para crear imágenes que den miedo a la gente y no los deje dormir. Tampoco. Tiene un propósito netamente pastoral. Dichosos los que oigan y guarden. Esta profecía, hermano, no es para algunos cuantos entendidos. Se entiende que este libro era muy claro para quienes lo recibieron. Para nosotros, que estamos tan lejos, ¿verdad? En el tiempo, casi 2000 años, y lejos culturalmente de aquellas culturas, ¿verdad? De aquellas tradiciones y usos y costumbres, nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Pero este libro no fue codificado para que nadie lo entienda. Al contrario, fue un libro de lo más relevante y pertinente para los primeros lectores. Bienaventurados el que lee y los que escuchan y guardan las palabras de esta profecía. ¿Cuál es el propósito de este libro, hermanos? Entender y obedecer. Compromiso. Este libro está escrito para la gente cristiana, que está amenazada en su fe por el surgimiento de una idolatría, en este caso el culto al emperador. Y Juan les está diciendo, van a haber intentos del imperio de doblegarlos. ¿Saben, hermanos? Voy a anticipar. Hay un autor que dice que había templos, por ejemplo, en esta zona donde está escribiendo Juan, lo que hoy es Turquía, Asia Menor. Hubo templos al emperador. Y hay cartas, hay documentos históricos, ¿verdad? Donde un gobernador, diríamos, de una provincia, le manda a decir al emperador en funciones que qué hace con los cristianos. Y los describe muy bien, ¿verdad? Dice, no están haciendo nada malo, pero ¿qué hago con ellos? Y el emperador les manda y le escribe y dice, mira, tú ordénales que por lo menos una vez en el año vayan y presenten una ofrenda y quemen incienso en el templo, en mi honor, dice. Y con eso está pagado ya todo su compromiso. Pero al que se niegue, a ese sí, encarcélalo y elimínalo. Una vez al año era la demanda del emperador, que por lo menos una vez en el año toda persona súbdito del imperio romano debería entrar en un templo y dar una ofrenda y quemar incienso en honor del emperador. Yo pregunto, si esto fuera hoy, si el imperio de Obama hoy nos exigiera algo así, hermano, ¿cuántos de ustedes irían? Bueno, es una vez en el año. Es más, yo por dentro yo sé que ni es Dios esto, ¿verdad? Pero para meterme en problemas, ¿qué me quito, verdad? Voy un viajecito aquí nada más a la frontera, ¿verdad? Rendimos culto al emperador y nos regresamos. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Una sociedad cristiana que se empezaba a acomodar por conseguir bienestar, dice Juan. Se ha perdido la función de luz y sal de la tierra de esta comunidad. Juan va a escribir este libro como un llamado a la subversión, hermanos, a levantarnos, no en armas,
no en armas militares, ¿verdad? No en armas de muerte, sino en convicciones de la verdad. Así se vive el cristianismo, así. Y Juan alienta y dice, tenemos la victoria ganada, el Cordero ha vencido. No va a vencer, ha vencido. Y todo el libro de Apocalipsis tiene ese propósito, animarnos a vivir en este tiempo en que nos ha tocado vivir con las presiones sociales de nuestro tiempo, un cristianismo auténtico y no ceder al que fuere fiel hasta la muerte. Vamos a encontrar varias veces en este libro, yo le daré esto. Bien, por hoy concluimos con los primeros 3 versículos, hermanos. Si tomaron notas, ¿verdad? Si no, llegando a casa vacíen su disco duro para que no se les vaya a olvidar. Las palabras importantes son revelación, testimonio, ¿sí? Es importante, ¿verdad? Saber que la palabra testimonio no es solamente hablar o declarar, sino estar dispuesto incluso a morir por ese testimonio, como Cristo, como Juan, como los apóstoles y como tantos cristianos. Cuando estudiamos la historia de la iglesia cristiana, hay estudios sobre la iglesia cristiana, van a encontrar relatos de martirio de los primeros cristianos. Se les conoce como un nombre de martilogios, ¿verdad? Y si alguno de ustedes lo busca, va a encontrar en la internet, ¿verdad? Los martilogios. Son interesantes historias de cómo murieron algunos de los primeros cristianos, los mártires, con tal de dar fe de su confianza, de su seguimiento a Jesucristo. Bien, nos vemos, si Dios quiere, hermanos, el próximo martes. Continuaremos con los versículos 4 en adelante, un tremendo himno, ¿verdad? Una doxología muy bonita, una alabanza a Dios. Y está muy interesante, ¿verdad? Espero que hagan lo posible por reunirse el próximo martes en este mismo horario. Puestos de pie, hermanos, vamos a despedirnos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por ayudarnos a iniciar esta aventura de un estudio bíblico en un libro que a veces ha sido tan mal entendido, Señor, y se ha perdido su valor como un llamado al seguimiento radical, Señor, a un cristianismo auténtico, valiente, pero que es el único, Señor, que tiene esperanza para este mundo. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de esta visión de vida. Ayúdanos a captar, Señor, este cuadro donde se celebra la victoria de Cristo, el Cordero, y donde se puede ahora tomar las fuerzas, Señor, para ser testigos fieles en este mundo que nos ha tocado vivir. Gracias por el autor de este libro. Gracias por toda la fe que ha despertado y la conciencia profética de la iglesia que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Ayúdanos, Señor, a formar una comunidad como la que espera este autor, una comunidad cristiana que sea fiel a su Señor Jesucristo. Despídenos de esta reunión. Gracias por tu presencia y que cada uno de nosotros regrese a casa, Señor, con tu bendición. Alabado sea, Señor, por Cristo Jesús. Amén.